Recientemente hemos estado conversando de la disciplina, de lo importante que es formar un carácter manifestado con tu conducta. Hablamos de que muchas veces no materializamos los proyectos que nos proponemos por falta de carácter, porque vivimos vidas indisciplinadas y muchas veces no nos damos el tiempo de autoevaluarnos y pedirle al Señor que nos ayude con la luz del Espíritu Santo para reconocer nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? Todos estos estudios están en nuestro canal de YouTube, que te animo a que puedas verlos, pero yo quisiera darle como un balance. Desde el último estudio estamos dando ese balance para que no caigamos en el error de pensar que si tenemos una vida disciplinada y formamos el carácter, podemos crecer en el Señor. Hablamos del lado oscuro de la disciplina, de cómo somos propensos a cometer errores cuando no estamos bien conscientes de que debemos de depender siempre de nuestro Dios soberano. Hoy para contribuir a ese balance, quiero hablar de la esencia de Dios. Porque Dios es amor. Y nosotros podemos tener vidas disciplinadas, podemos formar un carácter, podemos ser estrictos, pero si eso no está envuelto en el amor, tenemos un peligro al acecho. Entonces, en primer lugar, yo quisiera hablar del concepto errado, distorsionado que tenemos los seres humanos desde que nacemos con base al amor. Y es un concepto que se basa en una emoción, lo asociamos con pasión, pensamos en que se puede acabar el amor, y todo lo podríamos resumir en que para nosotros el amor consiste en recibir. Desde pequeños manifestamos que asociamos el amor cuando recibimos afecto, cuando recibimos atención, cuando recibimos algún regalo, alguna caricia positiva que nos demuestra que somos valiosos. Y de esta manera, porque nacemos con una naturaleza caída y nacemos con conceptos distorsionados en cosas tan importantes producto del pecado, empezamos a creer que lo que nosotros hacemos es lo correcto. Por esa razón nosotros tenemos de forma privilegiada la oportunidad y la posibilidad de conocer a Dios a través de su palabra, y Él nos va a decir a nosotros qué es el amor. Y cuando lo comparamos con lo que nosotros tenemos como concepto, como concepción del amor, nos damos cuenta de que es antagónico. Para mí, el concepto del amor sin Dios se basa en recibir. Yo estoy en el centro. Pero cuando conocemos el verdadero amor y tenemos un encuentro con Dios, el amor se basa en dar. Esa es la gran diferencia. Y Dios nos va a colocar el ejemplo. En primer lugar, vamos a hablar del amor en sí mismo con primera de Juan 4:8, cuando dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, no es una descripción del amor. Estamos hablando de que la esencia del amor es Dios. Dios es amor, y el que no conoce a Dios no puede amar. ¿Por qué? Porque yo necesito contacto con el núcleo, con la esencia del amor, para comprender qué es y qué no es el amor, y de esa forma poder compartirlo con los demás. Unimos 1 de Juan 4:8 con 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Con estos dos versículos vamos a rescatar tres palabras, porque en el griego son muy ricas. Por ejemplo, cuando habla de amor, en el griego, ahí en esos versículos utiliza ágape. Y la palabra ágape describe un amor incondicional. Los seres humanos amamos condicionalmente. Por eso definimos de forma distorsionada.
Aquí es un amor incondicional, sacrificial, basado en una decisión que tomé con mi voluntad y no en las emociones o en el merecimiento del otro. ¿Comprendes la diferencia de este amor ágape? No es que se me puede acabar el amor, no. Cuando yo estoy en el ágape, el amor crece, se fortalece, empieza a inundar todas las áreas de mi vida. Puedo ser disciplinado, pero en el amor. Mis oraciones se manifiestan en amor. No oro solamente por mí y mis necesidades y lo que me falta, sino por los demás también. Por los otros. Soy intercesor. ¿Por qué? Porque veo que empiezo a manifestar un amor incondicional donde ya yo no estoy en el centro. En el centro está Dios. Ahora, la segunda palabra que encontramos aquí en 1 de Juan 4:16 y en 4:8 es conocido, de conocer, del verbo en el griego ginosko. Ahora, es interesante porque este conocer implica una relación cotidiana, dinámica, orgánica, íntima, genuina. Es que todos los días debo de tener contacto con el amor. ¿Por qué? Porque sea creyente o no creyente, si me separo del amor, empiezo a depender y a tomar fuerza mi naturaleza caída. Y me vuelvo egoísta, me vuelvo otra vez a poner en el centro, empiezo a manifestar insatisfacción, empiezo a estar un poco ardido, empiezo a sentir que el mundo me debe algo. ¿Por qué? Porque no estoy conociendo a Dios. Y no me bastaría ni la vida ni la eternidad después de la muerte para conocer lo suficiente a Dios. Entonces, conocer, ginosko, habla de una vida diaria donde me baño, tengo comunión con Él. Como, tengo comunión con Él. Voy en el carro, caminando o en la moto, tengo comunión con Él. Estoy en mi casa, tengo comunión con Él. Si la vida eterna consiste en conocerle, como dice Juan 17:3, yo constantemente debo de tener contacto con Él, intimidad. Señor, me pasa esto. Señor, te pido perdón por aquello, no sé hacer esto, ayúdame con esto. Señor, te pido por mis hermanos, por los que aún no te conocen. Te pido por Venezuela, por nuestros gobernantes, para que cada persona pueda tener un encuentro contigo. Te pido por las naciones, por la iglesia, por la mies, para que envíes más obreros a tu mies. Ginosko, conocer. ¿A quién? Al ágape, al amor, a la esencia. ¿Para qué? Para manifestar eso. Ahora bien, la tercera palabra que encontramos aquí es permanecer. Significa habitar, quedarse a vivir, hacer una morada. Con mucha facilidad, hermanos, nos lo advierte el mismo apóstol. Estamos leyendo 1 de Juan. Este mismo apóstol nos dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida constantemente están intentando influirnos. ¿Y cuál es el propósito? Alejarnos, separarnos, desarraigarnos. ¿De qué? De Dios, del amor. Nos quiere separar. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, si yo estoy en el amor, si yo habito en ese conocimiento, si yo hago una morada en comunión con Él, no importa lo que suceda, no importa la prueba, no importa el proceso, en el fondo tengo paz porque sé que Él está al control de todo. Entonces, el mundo, la carne, Satanás, tus enemigos, quieren hacer una interferencia entre esa comunión y promueven modas, culturas, ideologías, pensamientos, filosofías que quieren que separarte. Es interesante que el contexto histórico de Primera de Juan, cuando escribió el apóstol Juan esta carta,
había algo que se llamaba el gnosticismo, y también habían muchas personas que se creían intelectuales, que tenían un intelecto superior a la iglesia y que a través del intelecto conocían a Dios. Y la manifestación de ellos es que en vez de, si tenían tanto conocimiento con Dios, no estaban generando amor, sino que más bien estaban generando división en la iglesia. ¿Por qué? Porque el gnosticismo viene del gnosis, del conocimiento. Ellos levantaron el Dios del conocimiento, pero empezaron a endurecer su corazón. Y en la actualidad, año 2026, donde tenemos mucho conocimiento, nos damos cuenta que muchas veces ese conocimiento, en vez de promover el amor, está fragmentando mentes, fragmentando relaciones, endureciendo corazones. Y el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, nos está diciendo: Dios es amor. Yo debo de conocer a Dios, que es diariamente, constantemente, permanecer en Él. O sea, este versículo que nosotros estamos leyendo, lo podríamos, estos dos versículos, primera de Juan 4:8 y primera de Juan 4:16, podríamos traducirlo de esta forma: el verdadero amor no nace de nosotros, porque nosotros somos egoístas por naturaleza, desde que nacemos. Por eso es que el incremento de divorcios se ha disparado. ¿Por qué? Porque él tiene una prioridad, ella tiene otra prioridad, yo estoy en el centro, el otro está en el centro, chocan y no pueden. Entonces, el verdadero amor no nace de nosotros. El amor que nosotros podemos manifestar y experimentar es el reflejo de una vida conectada a la fuente, y la fuente es Dios. Únicamente. Todo lo demás son falsificaciones del amor. Se acerca al amor de Dios cuando empezamos a tener contacto con Él, porque Él es amor. Y tú dices: bueno, pero es que mi familiar no cree en Dios, pero Él me ama. Pero es que muchas veces empezamos a ver que el padre es el que más daño le hace al hijo. La madre no sabe amar. El hermano no sabe amar. El esposo no sabe amar. Es un amor asfixiante. Yo lo llamo como que el amor de la boa constrictor, que te abraza de tal manera que te parte los huesos. Ese amor controlador, y digo amor entre comillas, pero es para que me pueda explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que yo entrego al hijo, entrego al esposo, entrego a la esposa, entrego al familiar, entrego al amigo y digo: voy a compartir contigo. No, es posesivo, es obsesivo, es tóxico, es controlador, y esto no viene de Dios. Ahora, para yo ser el reflejo del amor, debo de poner en el centro ¿a quién? A Cristo. Él es el que conoce cuántos cabellos tengo. Él es el que conoce desde lejos mis pensamientos. Mi embrión vieron sus ojos. Desde antes de mi nacimiento, Él sabe. Entonces, cuando Él es mi prioridad, empiezo a tener relaciones interpersonales, familiares y amorosas saludables. Porque mi felicidad no depende del otro. Yo soy dichoso cuando soy pobre en espíritu, y el reino de los cielos es mío cuando tengo esa dependencia, dice la primera bienaventuranza. Wow, cuando yo reconozco que debo de permanecer en Él, conocerlo a Él, porque Él es el amor, empiezo a tener relaciones saludables. Quien vive amando a los demás demuestra que ha hecho de Dios su hogar permanente, que lo conoce en intimidad. Y amar no es únicamente te quiero, te abrazo, te amo. Es que muchas veces hasta en el amor debemos distanciarnos. En el amor debemos exhortarnos.
debemos disciplinarnos, debemos advertirnos, debemos redarguirnos, todo esto envuelto en el amor. ¿Por qué? Porque ninguno de los atributos de Dios contradicen su amor. Cuando Dios emplea su justicia, está envuelta en el amor. Cuando Dios envió fuego a Sodoma y Gomorra, no lo vas a entender ahorita quizás, pídele a Dios que te ayude y lee la escritura y permanece y ten intimidad con Él, y si no lo entiendes, en algún momento lo vas a entender. Cuando Él envió fuego, ese fuego no contradecía su amor, lo hizo por amor. Cuando envió un diluvio universal, ese diluvio no estaba afectando su amor. Ese diluvio estaba envuelto en el amor. Cuando está la manifestación de la ira de Dios, esa ira de Dios no está divorciada del amor, está envuelta en el amor. Ese es Dios. Su omnisciencia va de la mano con su santidad no contradice su justicia no invade ni contradice su soberanía, se complementa de forma perfecta. Nosotros los seres humanos somos incoherentes por naturaleza. Decimos que amamos, pero mentimos. Decimos que tenemos un pacto y muchos entonces traicionan ese pacto. Decimos que yo doy la vida por fulanito y en realidad no es amor, sino es idolatría. Pero cuando conocemos el amor, cuando proyectamos el amor, es porque nos damos cuenta que Él es perfecto. Y yo empiezo a conocerle y a enamorarme de Él y a darle toda la gloria y a decirle que le amo, que quiero conocerle, que quiero aprender más de Él. Él se convierte en mi centro. Dice Primera de Corintios 13:4. El amor es bondadoso. La bondad es el amor de Dios en acción. Cuando opera el amor. Ahora, ¿cuál es la manifestación del amor de Dios? En Juan 3:16, un versículo que te sabes de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta en el dar. La bondad de Dios es el amor en acción. Dios ha dado. Le pides y le pides y le pides y le pides cosas a Dios. Él ya te dio lo más importante, la vida. Cristo murió por ti. Y a través de su sacrificio tenemos acceso al Padre, al trono de gracia. Ha dado a su Hijo, ya te dio lo más valioso. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Demuestra, ahí está la bondad. ¿Qué es la bondad? El amor en acción. Tú eres pecador, tú muchas veces eres egoísta, muchas veces en tu mente, como dice Cristo, eres adúltero, asesino, hipócrita, incoherente, incongruente, egocéntrico, tú y yo. ¿Por qué? Porque cada vez que nos separamos, la naturaleza, la carne se engorda, el corazón se engrosa y manifestamos esa naturaleza malvada. Aún así, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que nosotros no merecemos su bondad y aún así Él nos las dio. Y entonces tú, que muchas veces dices que eres creyente, no puedes perdonar a otro.
porque te hizo mucho. Pero es que no has dimensionado lo que Dios te perdonó. Si tú comprendes lo que Dios te perdonó, amas mucho. ¿Por qué? Porque te das cuenta cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es esa naturaleza de Él. Cuando tú ves las noticias, ves las guerras, ves las banalidades, ves la tensión geopolítica que hay, ves la perversión del mundo y tú dices, Señor, tú moriste por nosotros y en realidad los seres humanos somos una plaga. Y lo digo con responsabilidad y me incluyo, somos una plaga. ¿Por qué una plaga? Porque contaminamos nuestro entorno, contaminamos a los que decimos que amamos, tenemos un cuerpo que nos mueve para cualquier lugar y no lo cuidamos. O sea, si tú sacas del planeta Tierra el ser humano, el planeta Tierra empieza a sanarse de todas las contaminaciones que hay. Somos nosotros la evidencia de que la Biblia tiene razón. La Biblia dice, todos pecaron, todos se desviaron, se hicieron inútiles, todos, tú, yo. Tú dices, es verdad. Tenemos más tecnología, más conocimiento, estamos más interconectados y paradójicamente estamos más divididos, más fragmentados, más ansiosos, más iracundos, más resentidos, más resignados. Tú dices, wow, ¿por qué? Porque nos estamos separando del amor y el amor es Dios. Este mismo apóstol que escribió 1 de Juan 4, 8 y 16, él escuchó lo que dijo el maestro. Y en Juan 15, 4, 5, Cristo dice, permaneced en mí. Ahí está la palabra. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, nosotros podemos tener vidas disciplinadas, nosotros podemos tener conocimiento, nosotros podemos sabernos la Biblia de memoria, nosotros podemos ser grandes oradores, maestros, evangelistas, predicadores, intercesores. Pero si no hay una evidencia de que el amor está operando en mí y yo cada día soy más una proyección de ese amor, algo no lo estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si yo permanezco en Él, si yo le conozco, si yo tengo intimidad con Él, hay algo que empieza a cambiar. Es duro cuando te encuentras. Hace poco escuché un testimonio de una persona que se alejó de la iglesia porque su padre, que es pastor y que predica, es la persona que más ausente ha estado en su vida. Y esta persona ve a ese predicador y lo compara con el padre y son personas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no haya coherencia. Y no hay coherencia porque en realidad no está el contacto con el amor. El amor es sufrido. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor nunca deja de ser. ¿Conoces tú ese amor? Si no le conoces, o si aún te has separado de ese amor, cierra tus ojos. Padre, bendito seas, Señor. Qué bendición
es profundizar un poco en tu esencia, Señor. Gracias por amarnos primero. Gracias por demostrar tu amor en que, siendo aún pecadores, tú te entregaste por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la persona que está escuchando a través de este video. Ayuda a el predicador a que podamos, Señor, crecer en tu amor, profundizar en tu amor, experimentar tu amor, Señor. Perdónanos si no hemos tenido la suficiente intimidad contigo, si no hemos permanecido en ti, Señor. Perdónanos. Queremos conocerte más. Queremos disfrutar más de ese amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, si este video ha sido de bendición para tu vida, yo quiero animarte a que puedas compartirlo. Quiero decirte también que aquí abajo te voy a dejar el enlace de nuestro canal de WhatsApp, donde diariamente estamos compartiendo cápsulas de la palabra del Señor con algunos aprendizajes. Finalmente, como tú formas parte de mi vida y sé que a pesar de que muchos de ustedes están en otras partes del mundo y que se discipulan por medio de estos videos, quiero compartirte una noticia. Desde hace una década tenía la inquietud de hacer un libro para la gloria del Señor. Pensé que en este momento el Señor me confirmó en el mes de marzo que era en este momento. He estado trabajando por ese libro. Gracias a Dios entregamos ya el manuscrito en la editorial con 14 capítulos, donde vas a poder leer en primera persona el testimonio de este servidor. Estemos orando. Te animo a que ores por este proyecto que va a tener un testimonio abierto de este servidor, para que veas cómo el Señor Jesucristo ha sido de bendición para mi vida y para la vida de los miembros de mi familia. Con el favor de Dios, en unos meses anunciamos ya formalmente, después de la editorial estará pasando a la imprenta, pero ya no depende de mí, ya está completo el libro, gracias a Dios. Ya ahorita que está en editorial, lo está en sus detalles y luego pasa a imprenta para finalmente poder anunciarlo formalmente. Te doy esta primicia a ti por este medio porque tú me has acompañado a lo largo de estos años y quiero pedirte oración por este libro. Que la gracia y que la paz del Señor te bendiga. Nos vemos en nuestro canal de WhatsApp.